Bien, a continuación se va a explicar la clase número 13 que lleva por título línea de impulsión. También se le denomina línea de bombeo. Aquí se tiene un diagrama. En este diagrama se observa eh, la línea de impulsión. La línea de impulsión se va a proponer cuando se tenga una fuente que se encuentra en una cota inferior con respecto a la población. Aquí estaría en la gráfica de la población y en esta parte estaría la fuente, que sería el pozo, una fuente subterránea o también podría ser una fuente superficial. Entonces se necesita de una bomba para poder impulsar el fluido hasta un reservorio y desde allí enviarlo hasta los predios. En este caso tenemos la fuente a 350 metros sobre el nivel del mar. Esta sería la cota. Y de la población 370 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos este concepto que vamos a comprender utilizando la ecuación de continuidad. La línea de impulsión a bajas velocidades requiere mayores diámetros, es decir, si la velocidad es baja, entonces los diámetros son mayores, es decir, es inversamente proporcional. Y esto hace que la instalación se vuelva más costosa, ¿no? Mientras que lo contrario, altas velocidades, es decir, velocidades mayores, va a hacer que los diámetros sean menores, es decir, son inversamente proporcionales, ¿no? Y en este caso, de esta forma nos indica de que las pérdidas de carga aumentan con los diámetros menores. Luego tenemos para instalaciones pequeñas y en el área rural, vamos a trabajar con la ecuación o fórmula de Brice. Y con esta ecuación se va a calcular los diámetros. En realidad se va a calcular un diámetro y luego se va a elegir 4 diámetros, 2 superiores al diámetro encontrado y 2 inferiores. Y con ello se va a hacer el análisis económico de las tuberías, el costo de las tuberías. Aquí en este diagrama tenemos, el diagrama de la línea de impulsión y aquí vamos a mencionar todas las cargas o las energías consideradas, ¿no? Aquí tenemos esa sería la bomba, ¿no? Esta parte sería la altura de succión, se denomina altura de succión, la distancia vertical desde el eje de bombas, o el eje de la bomba, hasta el nivel del agua, ¿no? Y luego tenemos la altura de descarga, que sería desde el eje de bomba hasta el punto de descarga, ¿no? La altura del punto de descarga. A la suma de estos dos, tanto la altura de descarga como la altura de succión, se conoce como altura geométrica. Luego tenemos la HF, que representa las pérdidas de carga, tanto pérdidas de carga por fricción debido a la longitud de la tubería, la rugosidad que presentan las paredes de la tubería y también las pérdidas locales o pérdidas menores debidas a los accesorios, ¿no? Conexiones en forma de T, codos, válvulas, etcétera, ¿no?
Y luego tenemos la P sub S, que viene a ser presión de servicio. Según la OPS, tenemos que debe ser mínimo 2, ¿no? Aquí vamos a considerar entonces, esta sería la presión de servicio para que el reservorio haya una presión suficiente para distribuir el, el agua hacia los predios, ¿no? Las viviendas. Entonces aquí tenemos, estas serían todas las energías a considerar, ¿no? Tenemos la altura de succión, la altura de descarga, las pérdidas de energía por fricción y por accesorios y la presión del servicio. La suma de estas energías en los diversos puntos va a generar la línea de gradiente hidráulica. Luego tenemos en este caso estaría la bomba, ¿no? Aquí está la casa de bombas, o también se llama estación de bombeo, ¿no? Tiene aquí su protección. Luego tenemos todo esto sería la línea de impulsión o línea de bombeo, ¿no? Desde la bomba hasta el reservorio, ¿no? Hasta el reservorio. Bien, a la suma de estas cargas de la HG más HF de carga, en realidad por fricción más locales, ¿no? Más presión de servicio se denomina carga dinámica total. Y esta carga dinámica total es la energía que debe vencer la bomba para impulsar el agua hasta el reservorio, ¿no? El procedimiento. El procedimiento para el cálculo de la línea de impulsión consta de 17 pasos. El primer paso es el caudal de bombeo. El caudal de bombeo se va a determinar utilizando esta ecuación. Caudal o consumo máximo diario multiplicado por 24 entre el número de horas de bombeo. Luego tenemos el cálculo del diámetro. El diámetro de la tubería de la línea de impulsión se va a calcular utilizando la ecuación de Brice, la cual nos indica una constante K en este rango de valores. Vamos a asumir el valor promedio, que sería 1.2. Luego que calculamos, se va a elegir 3 a 4 diámetros. Vamos a utilizar 4 diámetros en este caso. Vamos a trabajar con 1.2. Luego tenemos la ecuación de Brice. La constante K va a ser 1.2. Y el caudal de bombeo debe estar en metros cúbicos por segundo. Entonces, al encontrar aquí el diámetro, vamos a encontrar en metros en el sistema internacional. Este es un ejemplo, el cual debe convertirse a pulgadas, ¿no? Para seleccionar las tuberías, ¿no? Entonces, se debe considerar, según la ecuación de Brice, se debe considerar 2 diámetros inferiores y 2 diámetros superiores, ¿no? Se elige un fabricante, en este caso se ha elegido, y luego se selecciona un fabricante y se busca los 2 diámetros. En este caso, el ejemplo es 1.02. Entonces debemos 1.02 hasta ahí a esta altura, 2 diámetros hacia arriba y 2 diámetros hacia abajo. Con estos valores vamos a trabajar para el cálculo de la línea de impulsión. Siguiente paso es cálculo de la velocidad. La velocidad se calcula con la ecuación de continuidad. Y esta velocidad debes tener en este valor en el 0.6, entre 0.6 y 2 metros por segundo. Aquí están esta sería la ecuación, despejamos la velocidad y tendríamos caudal de bombeo entre pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, cuando se tiene eso, se tiene la velocidad, se debe comparar en rango, ¿no?
Esto se realiza para cada uno de los 4 diámetros, ¿no? Se empezaría con el menor y luego los siguientes, ¿no? Luego tenemos el cálculo de las pérdidas por fricción. Las pérdidas por fricción se calculan con la ecuación de Hansen-Williams. El caudal de bombeo va a estar en litros por segundo. Se viene a ser la constante de Hansen-Williams en este caso, para el PVC. Y luego tenemos el diámetro en pulgadas. El diámetro que hemos calculado en este caso empezaríamos con 3/4, si fuera el caso, ¿no? Sería 0,75. Y multiplicado por la longitud de la línea de impulsión en, kilómetros, ¿no? Se va a convertir a kilómetros. Luego tenemos cálculo de las pérdidas locales utilizando esta ecuación, ¿no? Que es pérdidas de carga locales o por accesorios, que va a ser la constante K por velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad. Y con esto, esta constante depende del tipo de accesorio, ¿no? Por ejemplo, va a depender si es un codo, tiene su propia constante, codo de 90, codo de 45, válvula, etc. Velocidad es la velocidad que hemos encontrado en el paso anterior, en el paso 3. Y aquí la gravedad 9,81, ¿no? Cálculo de las pérdidas totales. Las pérdidas totales se calculan sumando las pérdidas por fricción, el paso 4 más las pérdidas locales del paso 5. Luego tenemos la altura de bombeo. La altura de bombeo se va a calcular sumando la pérdida de pérdidas totales más la altura geométrica, que viene a ser la diferencia de altura entre el nivel del agua, que sería la fuente, y el reservorio, ¿no? Luego tenemos más la presión de servicio, ¿no? La presión de servicio en esta guía del Ministerio, de la Organización Panamericana de la Salud, nos recomienda 2 metros de columna de agua. Nosotros trabajaremos con 2. Luego tenemos el paso 8, que viene a ser la potencia de consumo. Se va a calcular utilizando esta ecuación, en la cual el caudal de bombeo debe estar en litros por segundo. H sub B va a estar en metros, que viene a ser la altura de bombeo. El paso 7, 76 es un factor de conversión. Epsilon es la eficiencia, ¿no? La eficiencia de una bomba está entre el 70 y el 90%. Esto debido a que cualquier máquina no convierte el 100% de la energía que le suministra en trabajo, ¿no? Va a haber algunas pérdidas, ¿no? Luego tenemos la potencia diaria. ¿Cómo se calcula la potencia diaria? Previamente, en el paso 8 debemos convertir esta potencia de consumo va a estar en caballos de fuerza, en HPs, entonces debemos convertirlo a kilovatios, ¿no? Sabemos que un HP es 0,746 kilovatios. Luego, en la potencia diaria, simplemente a la potencia en kilovatios se le va a multiplicar por el número de horas de bombeo, ¿no? El número de horas que funciona la bomba, ¿no? Entonces aquí está presión diaria, va a ser la presión de la bomba en kilovatios por el número de horas, ¿no? Luego tenemos el gasto anual de energía. Lo encontramos la potencia diaria de la bomba por el número de días del año y por C, que viene a ser el costo de 1 kilovatio hora
en nuestro país, que es $0.28, ¿no? Costo unitario de tuberías. El costo unitario se va a presentar en una tabla para cada ejemplo que se suministre, ¿no? Esto depende del diámetro de la tubería, ¿no? Luego tenemos el costo de tuberías, o sea, el costo total, que se obtiene multiplicando el costo unitario de tuberías por el número de metros lineales, es decir, la longitud que va a tener la longitud que va a tener la línea de impulsión. Luego tenemos el costo del equipo. El costo del equipo también está indicado como dato para cada diámetro, ¿no? Luego tenemos el costo total. El costo total se encuentra sumando el costo sub T, que viene a ser el costo total de tuberías, paso 12, más el costo del equipo. Se hace una suma. Y luego tenemos la amortización anual con intereses, que es el interés que se va a considerar para el proyecto del capital, ¿no? El interés que va a ganar el capital del proyecto. Entonces tenemos aquí que va a ser el costo total del paso 14 por un factor de amortización, que es el porcentaje de interés que va a considerarse para este capital. Luego tenemos el gasto anual total, paso 16. ¿Cómo se obtiene el gasto anual total? Se obtiene sumando el GA, que viene a ser del paso 10, el gasto anual de energía, ¿no? Gasto anual de energía, ¿no? De la bomba, más la amortización de intereses, ¿no? Del paso 15. El gasto eh, de, eh, de un año de energía de la bomba más la amortización de intereses. Y luego tenemos la decisión del proyectista, ¿no? Entonces, con los 4 diámetros, cuando se tenga el cálculo de los 4 diámetros, aunque se puede trabajar a través de esta metodología manual, un diámetro y los demás diámetros se puede hacer mediante una hoja Excel. Entonces, se presenta una tabla resumen de los 4 diámetros y se va a elegir, el proyectista elegirá el que presente un menor GAT, o sea, un menor gasto anual total. Entonces, a través de ello, esta va a ser la guía, vamos a decir, para que tome la decisión el proyectista, ¿no? El diámetro que presente menor gasto anual total será el que se considere para el diseño de la línea de impulsión.